La psicología como ciencia debe buscar varios métodos de investigación para llegar al conocimiento sobre la conducta humana y todos los intereses de la psicología. La psicología siempre, desde sus inicios, ha buscado modelos experimentales e investigativos para llegar a estos dichos conocimientos. El método de observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y pueden ser percibidos por los sentidos. Es uno de los métodos más usados en la historia y tiene como objetivo la recolección de datos de forma sistémica y objetiva, y se encuentra la observación directa y la indirecta. La observación se realiza a través de los ojos del psicólogo o por medio de algún instrumento como una cámara de video o un registro automatizado de una computadora, entre otros. Una de las ventajas es que permite obtener información de los hechos tal y como son y como ocurren en la realidad, y permite percibir formas de conducta que en ocasiones son relevantes para los objetos observados. Una de las desventajas es que en ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento que decidimos observar. Y como ejemplo, podemos usar este método en el sector de bienes de consumo para recoger información frente a la conducta externa del consumidor. El método psicofísico consiste en estimular los sujetos de investigación y medir el impacto de tales estímulos mediante respuestas verbales o a partir de la respuesta galvánica de la piel. Este método requiere de un promedio de muchos observadores o de un promedio de muchos ensayos por observador para lograr resultados estables y buscar relacionar exacta y cuantitativamente el mundo físico y lo mental. La medición de aspecto psicofísico requiere instrumentos de gran precisión y la elaboración de diferentes técnicas que permitirán la obtención de datos válidos y fiables. Un ejemplo de ello es una persona que se sienta solo en un salón con audífonos y el experimentado presenta los tonos uno a la vez y a la persona que oye. Cada tono se presenta varias veces y en orden irregular, pidiéndole a la persona que responda cada vez que detecte un estímulo. Este estímulo se llama procedimiento constante. El método de la entrevista es una técnica de evaluación que utiliza la comunicación verbal, escrita y gestual para obtener información, analizarla e interpretarla con fines de asesoramiento diagnóstico y terapéutico. Se deben manejar preguntas concretas, tener un lenguaje adecuado y se debe realizar un registro de las respuestas. Existen las preguntas directas e indirectas. Sus ventajas es que hay una relación interpersonal, hay una flexibilidad y posibilidad de observación. Una de sus desventajas es que tiene un costo relativamente elevado y lo podemos aplicar a la selección de personal en una compañía o para la entrevista de admisión para una universidad. El método de la entrevista es una técnica de evaluación que utiliza la comunicación verbal, escrita y gestual para obtener información, analizarla e interpretarla con fines de asesoramiento diagnóstico y terapéutico. Se deben manejar preguntas concretas, tener un lenguaje adecuado y se debe realizar un registro de las respuestas. Existen las preguntas directas e indirectas. Sus ventajas es que hay una relación interpersonal, hay una flexibilidad y posibilidad de observación. Una de sus desventajas es que tiene un costo relativamente elevado y lo podemos aplicar a la selección de personal en una compañía o para la entrevista de admisión para una universidad. El método preexperimental tiene un nivel muy limitado en cuanto al control de las condiciones de la investigación. Lo que busca básicamente explicar es los cambios que tiene un grupo de personas ante un factor o una característica o una variable dentro de la investigación.
Este método es muy importante ya que muchos aspectos no se pueden medir dentro de un laboratorio y tienen que tener un proceso de investigación más personal y más natural. El método cuasi experimental es una investigación que posee todas las características y elementos de un experimento, exceptuando que sus sujetos no son escogidos aleatoriamente a los grupos. Los diseños cuasi experimentales poseen el mismo propósito de los métodos experimentales. Es comprobar la existencia causal entre dos o más variables. El método de asociación libre propuesto por el psicoanalista Sigmund Freud lo que trata es de buscar una técnica para la terapia del psicoanálisis. Consiste en que el analizado exprese todas sus opiniones, formas de pensar, expresiones, ideas, y pues que el analista tome todo eso para traerlo de su inconsciente a la realidad o a su consciente. Este método debe cumplir ciertas características para que su metodología sea cumplida. Por ejemplo, el analizado debe estar recostado en el diván en un lugar tranquilo, sin ninguna distracción frente a él, para que sus ideas puedan ser expresadas de la manera más espontánea y de la forma más libre. Acá no se especifica un tecnicismo o ciertas características para la expresión de sus ideas, sentimientos o pensamientos. Acá su expresión puede ser libre y lo que hace el analizador es tomar todas esas ideas para poderle darle una solución al analizador. El método de encuesta de opinión y escala de actitud son métodos normalmente utilizados en el ámbito social. Por un lado, la encuesta de opinión se utiliza para identificar factores y opiniones que puedan influenciar o interferir dentro de una sociedad. La escala de actitud es un tipo de medición que permite el acercamiento a lo variable de la persona en cuanto al cambio de lo afectivo dentro de una conducta. Psicología es una disciplina cuya finalidad es dar solución a los problemas. La psicología y la psicometría se acompañan en todos los campos de la psicología cuando ésta establezca una necesidad de medición. Algunas de las ventajas de la psicometría es que permite la medición, permite diagnosticar, permite determinar cualidades, debilidades y puede ser predecible los rasgos de personalidad o futuras reacciones que se puedan tener. Estos test psicométricos son muy manejados en el área organizacional, ya que por medio de estos podemos describir características tales como carácter, actitud, inteligencia, personalidad, autoestima, que muchas veces es lo que busca medir las personas para incluir a algún personal dentro de su compañía. Las técnicas proyectivas también es un método que utiliza la psicología para buscar los rasgos más importantes de la personalidad de las personas. En este caso también influye el ambiente en el que se presenta, las características en las que están, los rasgos culturales. Estas técnicas proyectivas son usadas muy fácilmente en las entrevistas de personal, cuyas empresas lo que buscan es buscar un perfil específico. Una de las ventajas de las técnicas proyectivas es que son muy fáciles de aplicar, también son muy fáciles de conseguir, pero también algunas desventajas que desfavorecen la aplicación de este método, como es difícil medir con exactitud, el examinador tiene que ser muy objetivo al momento de evaluar a la persona, pues no puede ni tampoco irse a favor, pero tampoco en contra de la persona que está evaluando. También puede haber el error personal, que era básicamente lo que decía en este momento el evaluador, el error constante, que el evaluador puede no ser objetivo en la manera de evaluar las técnicas de proyección, y puede haber una variable de interpretación de evaluador. Puede que como un evaluador identifique como tal unos rasgos diferentes a lo que puedan identificar las diferentes personas. Entonces por este hecho los test proyectivos tienen que tener un personal muy calificado
para que den con exactitud la respuesta que queremos obtener. Por último, miraremos el estudio de caso. ¿De qué se trata el estudio de caso? El estudio de caso es una investigación netamente cualitativa, estudiar el fenómeno del comportamiento en un contexto de la vida real. Por eso se hace preguntas como el por qué, para qué, y busca dar posibles soluciones a ese problema, buscando diferentes métodos. El estudio de caso tiene ciertas características, parte de un modelo teórico menos elaborado, que eso puede permitir que se pueda recopilar mucha más información. Es de tener en cuenta algunas de las dificultades que se pueden presentar es el objeto de estudio, que no permita ahondar a profundidad como tal el caso, ni remitir la información que se necesita para este proceso. También es de carácter teórico, más no estadístico, como lo veíamos en la psicometría. Acá no necesitamos medir nada, lo que buscamos es estudiar las partes que componen este caso como tal.